Hola a todos y bienvenidos una vez más a Lights Up. En este episodio exploraremos temas de crecimiento personal, superación y conexión interior. Hoy hablaremos de un tema que nos añade a todos y a todas en algún punto de nuestras vidas. El trabajo personal. Porque es importante hacernos un trabajo personal y siempre también es importante entender nuestras emociones, sentimientos y de dónde vienen. Hoy tenemos una invitada muy especial, Elia Carreras. Ella es tarotista y es experta en constelaciones familiares y sistémicas. Elia, ¿cómo estás? Hola María, muy bien, gracias. Muchas gracias por asistir a este podcast. Estoy muy contenta de que me hayas llamado para poder disfrutar de este momento contigo. Gracias. Así que hoy, chicos, vamos a tener un tema muy interesante. Quedaros en este podcast para saber más de las constelaciones familiares y sistémicas. ¿Qué es el trabajo personal y cómo desarrollarlo? Hola María, el trabajo personal es el desarrollo de cada uno con respecto a las emociones y a cómo uno trabaja con sus heridas y con sus ancestros, ¿no? Es importante la colocación de los ancestros, un orden para tu evolución, así como trabajo personal en saber gestionar las emociones y así poder desarrollar pues un trabajo personal mucho más profundo. A medida que se va desarrollando este trabajo profundo en cada uno, porque es algo de cada uno, no de los demás, bueno, pues podemos ver exactamente las necesidades de seguir gestionando, porque esto no es solo un día, esto es un trabajo que lleva años e incluso yo diría que hasta que nos vamos de este mundo, ¿no? Es constantemente un trabajo porque es un orden, buscar un orden y ejecutar un orden en tu vida con respecto a todo lo que nos está pasando, ¿no? A nivel de gestionar las emociones, a nivel de gestionar cada una de nuestras partes del cuerpo también, porque si no gestionamos bien las emociones, automatizamos en el cuerpo. Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta. Muchas gracias, Elia. Qué interesante. Es bastante interesante saber estas cosas, la verdad. Yo nunca dejo de sorprenderme. Pues claro que sí, María, y lo más importante de todo es que en este trabajo personal lo importante es sentirse. Estamos acostumbrados a no sentirnos el cuerpo, estamos muy acostumbrados a vivir fuera de nosotros, a disociarnos. Entonces, si tenemos un mínimo de enfoque en nuestro cuerpo y en qué es lo que sentimos, dolores o reacciones o dependiendo de la situación o de la forma que tu cuerpo se vaya desarrollando, eso también nos habla y con eso también podemos trabajar. Muchas gracias. ¿Y cómo se desarrolla el trabajo personal en la familia? Muy bien, el trabajo personal en la familia, antes de ponerlo en común con respecto a la familia, el trabajo personal, como su nombre bien indica, es de cada uno. Es importante que como adulto uno trabaje en uno mismo y eso ya luego se ve, digamos, como la transformación en la familia. Sí que es verdad que si hay niños en la familia, los niños no toman decisiones porque los niños no saben tomar decisiones, pero los adultos sí están en el adulto, porque hay adultos que son niños. Entonces no saben tomar decisiones aún estando en el adulto. Esto es producto pues de traumas infantiles y que se han quedado ahí en el pasado pues un poco en esa trabación, ¿no? en esa traba. A lo que iba es que si en una familia hay más de un adulto, aquí se puede generar conflicto debido a la evolución de cada uno de ellos. Si no se evoluciona a la par, si no hay una evolución igual, ya no igual, sino en paralelo, pues lógicamente ahí va a haber un desorden y habría que trabajarlo. Pero claro, lo importante es estar en el adulto y sentir el cuerpo, eso es importante. Y una vez que tú haces ese trabajo contigo, en la familia se ve la transformación. Wow. Muchas gracias. Yo creo que por eso a lo mejor muchas personas se sienten tan fuera de su cuerpo, o tal vez sienten que su vida no es suya, ¿no? Efectivamente, pero esto es
digamos, producto de la educación que hemos recibido. Quiero decir, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero cuando somos niños, si lloramos, es de la única forma en la que podemos expresarnos, ¿no? Porque no tenemos otra. Entonces es como cállate, no llores, no digas, no hables, no. Eso es represión. Eso es no dejar al niño expresarse, ¿no? Y eso es un error. Entonces, a ver, es un error. Cada uno lo hace desde la mejor forma y parte de la que lo sabe hacer, ¿no? Pero claro, bueno, pues uno no sabe, aprendemos a educar a medida que vamos viviendo y eso es así. Pero es importante sentir nuestro cuerpo, sentirnos a nosotros para saber ese sentir. No es pensar, sentir no es pensar, es sentir con el corazón qué es lo que mejor es para cada uno, ¿no? Si uno siente, uno sabe cómo trabajar en su vida, en su situación, pero desde dentro, no disociados, porque claro, si no estamos en nuestro cuerpo, no estamos en nosotros y tampoco en el adulto. Ahí tienes una gran razón. ¿Qué razón tienes, Elia? La verdad que sí. Entonces dime, ¿es importante gestionar las emociones y cómo hacerlo? Como hemos dicho antes, es muy importante saber gestionar las emociones. No nos enseñan porque si somos conscientes de ello, muchos padres, claro, no están acostumbrados a ver este tipo de situaciones como no nos enseñan a gestionar. O sea, no sabemos cuando estamos riendo, cuando estamos llorando, cuando estamos sintiendo rabia, no sabemos expresar qué es lo que nos está pasando. Tenemos que pararnos para decir, bueno, ¿qué siento? ¿Qué pasa? Que debido a la forma en que vivimos de una forma tan automática, no nos paramos a sentirnos y vivimos de forma automática. Entonces, ese vivir de forma automática es no saber gestionar ni sentir en nosotros qué es lo que nos está pasando y cómo poderlo cambiar. Entonces, para poder gestionar qué es lo que nos pasa y sentir qué es lo que nos pasa, si tenemos rabia, si tenemos frustración, ira, lo que sea, hay que sentir dentro, pararse, respirar y decir, bueno, ¿qué emoción es la que estoy sintiendo? Y dependiendo de esa emoción, entonces ahí, bueno, pues ¿cómo puedo solucionar esto? Reconocer esa emoción en el sentir y en el cuerpo. Sintiendo el cuerpo, es muy importante que parte, o sea, si por ejemplo la emoción es rabia, reconocemos dónde me duele en el cuerpo. Me duele el estómago, me duele el esternón, me duelen las piernas, las rodillas, los pies. ¿Dónde me duele y a qué emoción me lleva? Y ahí poder trabajar, porque ya hemos reconocido qué es lo que nos pasa. Pero desgraciadamente vivimos de forma automática y no nos han enseñado que, ojo, aquí no hay culpas. La culpa no existe, es la decisión. Digo esto porque nuestros padres lo han hecho de la mejor forma que han podido hacerlo, ¿eh? No se pueden culpar. Ellos han aprendido de unos padres que son, en este caso, nuestros abuelos, y claro, han aprendido lo que han aprendido. En ese momento no han dado más de lo que en ese momento sabían hacer, sabían trabajar. Entonces es importante verlo desde la observación, no desde el juicio. Eso es muy importante. Cuando uno reconoce las emociones, cuando uno reconoce qué es lo que le pasa, es muy importante observarlo, pero no enjuiciarlo, porque eso ya ahí entra el ego, y el ego es muy traicionero. Es muy importante, porque uno sin ego, pues uno tiene que vivir con el ego, pero también saber trabajar con el ego. Es muy importante también la humildad en este tipo de trabajos, porque desde el ego uno no trabaja, porque el ego lo sabe todo. Sí. Entonces, desde la humildad uno sabe, dice, bueno, pues bien, el tema es que no hay nadie más que nadie. O sea, que por ejemplo, si yo acompaño a una persona en su trabajo personal a saber reconocer, sentir y trabajar con las emociones o con las heridas incluso de la niñez, es muy, muy, muy importante
desde una humildad y una ayuda al servicio. En este caso, ayudar al prójimo, ayudar a la persona a la que tienes enfrente, ¿no? Desde el amor más profundo, no desde el ego. El ego es, en estos casos es importante mantenerlo a un lado. No quiero decir quitarlo, sino saber aprender a vivir con él. Y saber en qué momentos es necesario también. Pero es muy importante desde la humildad, desde la observación y nunca desde el juicio trabajar con esto. Sí, es muy importante esto que estás diciendo porque muchas personas tienden a juzgar un montón. Sí. Y se juzgan a ellas y juzgan a los demás y juzgan todo lo que hacen. La verdad es que Eso vuelve. sí, se nota muchísimo que el narcisismo, no ese egoísmo que llega por encima. Entonces, esta pregunta es muy importante. Mucha gente se hace esta pregunta sin saber realmente cuál es la respuesta. ¿Cómo afectan las emociones? Buena pregunta, María. Quizás no es tan importante saber cómo afectan las emociones, sino cómo se pueden transformar las emociones, ¿no? Y efectivamente lo primero que hay que reconocer es ver a esa emoción de frente y decir qué es lo que tengo, ¿no? ¿Qué emoción es? Saber qué es lo que se siente en el cuerpo y qué emoción es la que corresponde, ¿no? Una vez habiendo reconocido esta emoción, trabajar con ella. ¿Cómo afecta? Pues es principalmente en el cuerpo. Quiero decir con esto, si existe un abandono de papá, ese abandono, el trauma abandono, por regla general siempre es el cubrir un vacío. Entonces esto lleva en una persona que tiene este trauma y que no es consciente, o bien a tener una dependencia de la comida y hacerse visible porque no fue visible para su padre o para su madre, porque el abandono no solo tiene que ver con el padre, sino también con la madre, ¿no? Es un abandono, puede ser de ambas partes, solo de una, etcétera. Entonces, cubrir ese abandono, ese vacío, que pues con una dependencia, como puede ser la comida, el alcohol, las drogas, cualquier dependencia, ¿no? Y claro, sobre eso trabajar. ¿Y cómo se trabaja? Estamos hablando con respecto al trauma-abandono, existen más traumas. Sí. Pero bueno, pues por ejemplo, con el trauma-abandono, uno es más probable que se adhiera a una dependencia y ahí entonces habría que ir pues mucho más profundo, ¿no? Sería un trabajo mucho más profundo en el que, bueno, pues habría que trabajar qué pasó con tu madre, qué pasó en la relación con tu padre. Y a base de ahí, ya luego pues ir colocando, porque esto se trata de colocar, bueno, pues cómo es tu relación con tu padre, incluir a tu padre y a tu madre en ti. Y cuando digo esto, no significa que tu padre físico y tu madre física, sino lo que es la energía de papá y la energía de mamá, que es distinto. Por ejemplo, tú puedes tener una madre tóxica y reconocer que es tóxica, pero por fidelidad a ella dices, yo por ti, mamá. ¿Qué pasa? Que te cargas con todo lo de tu madre, ¿sabes? Porque eres fiel a tu madre. Entonces, es como que tú, como niña, le dices, para que tú no sufras, ya lo cojo yo, y lo sufro yo por ti, ¿no? Claro, aquí existe una palabra muy mágica y muy maravillosa, una palabra, no una frase, que es yo por ti y tú por mí. Es como un mantra, ¿no? Cuando estás en el adulto, no en la niña, porque claro, yo de este ejemplo te lo he hablado desde la niña herida, ¿no? Con el trauma abandono. Pero cuando tú te pones en el adulto y dices, bueno, eres mi madre, yo estoy en el adulto y como adulto tomo decisiones, y no por tomar una decisión que a ti no te guste voy a dejar de ser tu hija, porque yo también formo parte y yo así también ayudo. Son frases de sistémica, ¿vale? Sanadoras. Yo así también ayudo y así me siento incluido, porque claro, el trauma abandono también puede derivar en una exclusión de lo que es el árbol genealógico de la familia, ¿no? Porque como tú no haces lo que te decimos o lo que el árbol te dice, entonces tú eres un excluido y a ti no te queremos porque no sigues nuestros pasos. Sí. Entonces, claro,
tú te sientes mal, creas más trauma y entonces ahí ser desde el adulto en el que dices, vale, yo elijo hacerlo distinto y así también pertenezco. Sí. Y eso empodera y es que sí o sí tú formas parte de ese árbol. O sea, los excluidos, los abortos, los niños no reconocidos, las ovejas negras que suelen llamar, ¿no? en la familia, todos esos forman parte y son. Entonces eso es muy importante y decir, ¿no? El que se sienta excluido, decir, bueno, yo así también pertenezco, yo así también ayudo y yo elijo hacerlo distinto y honro vuestro destino y aún así también pertenezco. Eso empodera, lo hace unión, no desune, sino que hace unión. Y es lo importante. Ordenar la sistémica, tanto la sistémica como en las constelaciones familiares, lo que hace es ordenar lo que son los ancestros, porque claro, si hay un trauma hay un desorden, y a la vez ir sanando, ¿no? Porque si tú haces ese trabajo personal, que eso se llama trabajo personal, los descendentes, ahí se cambia, hay un cambio. O sea, ahí se transforma y hay una sanación también, o sea, porque son niños, ¿no? Se supone que tú eres adulto, pero tienes niños detrás. Entonces, ellos desde el niño no pueden tomar decisiones, pero nosotros desde el adulto, al hacer este trabajo personal, podemos transformar también su vida y que ellos nos sigan haciendo o siendo fieles a lo que nosotros llevamos de atrás, ¿no? Porque lo vamos pasando de generación en generación. Date cuenta que cuando nuestra abuela tiene a nuestra madre, nosotros ya vamos incluidos en nuestra madre. Entonces somos un pequeño ovulillo. Entonces estamos dentro de ella, ¿no? Y entonces también podemos decir que estamos dentro de nuestra abuela. Y también podemos decir que cogemos fidelidades, cogemos creencias, estructuras que no nos pertenecen de forma inconsciente, porque así es como decía, así yo por ti, y no es así, porque lo único que haces es hacerte daño. Yo por mí y tú por ti. Y así te pone más en el adulto para poder trabajar más aún el trauma. Es todo un trabajo esto. Sí, sí. La verdad es que es muy interesante porque mucha gente no se da cuenta realmente de que, bueno, nuestros ancestros forman mucha parte de cómo somos. Pero qué importante estar despierto para verlo. Sí, sí, la verdad es que sí. Pero es que ellos lo hicieron de la mejor forma que lo supieron hacer y eso también es bonito. Sí, cierto es, eso es muy cierto. Pero a veces, por desgracia, no nos damos cuenta. Bueno, no nos damos cuenta de qué exactamente. De cómo lo hicieron ellos. Es que no necesitamos darnos cuenta. Lo que necesitamos es aceptar que fue tal y como fue. Y como fue perfecto. Porque así nosotros aprendemos. La aceptación, amigos. Sí. Entonces, ahora vamos a hablar de la importancia de las constelaciones familiares en una familia. Elia, ¿qué opinas sobre esto? Sí. Bueno, es que como quizás a lo mejor esta sugerencia ha sido contestada, ¿no? Sí. Pienso yo. Es importante el trabajo personal. Claro, las constelaciones familiares al fin y al cabo es un trabajo personal que se trabaja con nuestros ancestros y con nosotros mismos, transformando lo que nosotros nos produce dolor o emocionalmente no nos encontramos bien, ¿no? Entonces, ¿es importante en una familia? Sí, pero más importante es en cada uno, el trabajo personal de cada uno, porque como hemos dicho antes, cuando uno hace un trabajo personal, es como milagrosamente se transforma también en la familia, ¿no? Por ejemplo, si tú eres consciente de tu trauma, lo trabajas como hija o como madre, dependiendo del caso, tú misma vas a ver en tu entorno, tanto con tus padres como con tus hijos, esa transformación producto del trabajo que has hecho personal, ¿no? Entonces es importante porque una vez te trabajes tú y veas la sanación en ti, verás esa sanación a tu alrededor por correspondencia, ¿no?
O sea, que se diría que tenemos que sanar las heridas. Bueno, tampoco es un porque sí, sino hay que sanar heridas, hay que ser consciente de cada uno lo que tiene, de cómo nos sentimos. El sentir en el cuerpo y el sentir en uno mismo es muy importante para empezar a transformar tu vida, para empezar a trabajar contigo y para hacer esa sanación en uno para una evolución. Interesante, chicos. La verdad es que es muy interesante. Yo creo que este podcast os va a ayudar mucho y nos va a ayudar mucho a todos, porque todos tenemos que sanar algo siempre. También me has dicho que eres tarotista. Sí. Cuéntame sobre esto, porque es muy interesante también. Bueno, es que todo tiene relación, ¿no? Para mí. Vamos a ver, yo tarotista soy, digamos que profesionalmente desde los 18 años, tengo 49, voy a hacer en mayo, este año. Con 14 años empecé cogiendo mis primeras cartas del tarot. Mi madre tenía casa y yo pues sentí cierta curiosidad y justamente pues lo que hacía era pues trabajar con un panfleto que venía en las cartas y hacía mis propias tiradas y luego iba al panfleto y miraba. Panfleto significa como instrucciones, ¿no? Sí. Entonces iba, miraba y bueno, ¿qué quiere decir esto? Pero ya es como que las instrucciones me cansaban y ya era yo con mi, vamos a poner mi imaginación o mi intuición, ¿no? Exacto. Y ya luego uno va aprendiendo. Estuve con tarotistas profesionales ya a partir de los 18 años. Y bueno, pues para mí fue una ayuda muy importante porque me hacía sentirme muy bien, porque ayudar a mucha gente con las cartas me hizo sentirme muy bien. Y ahora estoy incorporando las cartas a lo que es la sistémica y el trabajo personal con las constelaciones familiares, ¿no? Entonces, pues también hago tiradas de constelaciones familiares, de estructuras de árbol con ancestros y bueno, ahí refleja con lo que tienes que trabajar y de qué forma, ¿no? Es una complementación todo de todo al fin y al cabo, ¿no? Y bueno, pues lo importante es lo bien que uno se queda a la hora de ver que ayudas a la gente, ¿no? Y que la gente pues va sanando y va saliendo adelante, que eso es lo importante. La satisfacción. Sí. Sí. Pues muchísimas gracias. No sé si quieres añadir algo más, pero está claro que tenemos que no solamente hacernos un trabajo personal, sino el por qué. Está claro que nuestras emociones son tan importantes como nuestra respiración y es importante que sepamos aceptar y no juzgar y sobre todo vivir, chicos y chicas, exitosos y exitosas, porque muchas veces nos olvidamos de vivir. Desde el estar presente, no vivir de forma automática, sino vivir desde el observarlo todo, el ser consciente y el decir aquí ahora, porque por ejemplo, cuando yo, bueno, pues he sido consciente de que cuando uno vive en el pasado está con depresión y cuando uno vive en el futuro está con ansiedad. Sí. Entonces no vives en el presente. Sí. ¿En dónde vives? Consciente del aquí y el ahora, eso es lo importante. Vivirlo todo desde lo siento en mí, la vida, siento este momento, disfruto de este momento, sintiéndolo de corazón y viviéndolo. No de forma automática y bueno, tengo que hacer esto porque lo tengo que hacer y luego voy a lo siguiente. Eso no es vivir. Esto es cierto, chicos. Acordaros que tengo un podcast sobre esto y por qué es importante vivir en el presente. Claro. Así que, bueno, quería darte las gracias por estar, porque la verdad es que es un buen podcast. Os dejaré en el link su TikTok, porque tienen TikTok. Sí. Y por favor, entrar ahí. Estoy arrancando, ¿eh? Entrar ahí porque es muy buena. Os aconsejo mucho. Queréis una consulta. La cuestión es que no os vais a arrepentir. Eso es, no os vais a arrepentir. Y nada, muchísimas gracias. Servicio. Sí, muchas gracias. Un beso para todos. Os amo. Y bueno, chicos, nos escucharemos en el próximo podcast. Recordad que sois seres de luz, como siempre os digo. Tenéis que amaros, cuidaros y quereros incondicionalmente. Recordad que sois más que suficientes. Sí. También recordad que tenéis que sentir y estar presentes en vosotros, que esto es muy importante. Y no os olvidéis de que todos somos, bueno, pues personas. Sí.
y que todos pues estamos aquí por alguna razón muy importante. Sí. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo podcast.